Rafinha estaba en uno de sus días de entrenamiento en el Barcelona. Era un día común y él estaba concentrado, practicando los regates y pases que siempre le aseguraban elogios en los campos de Europa. El sol estaba fuerte, pero nada de eso le quitaba el enfoque. Sin embargo, un encuentro inesperado cambiaría todo. Al salir del campo, Rafinha escuchó un sonido bajo proveniente de la parte trasera del estadio. Curioso, se acercó y vio a un hombre visiblemente cansado, luchando por cargar unas cajas pesadas. Rafinha lo observó por un momento, y antes de que pudiera volverse para llamar a alguien, el hombre hizo un esfuerzo final para levantar una caja. La escena no pasó desapercibida para Rafinha. Sabía lo que era estar en situaciones difíciles, sin la ayuda que esperabas. El hombre estaba visiblemente exhausto, su sudor mezclado con el peso de las cajas, pero no se detenía. No dejaba de trabajar. Era un empleado del club, alguien que muchas veces quedaba detrás de las cortinas, sin que nadie realmente lo viera. Rafinha no lo pensó dos veces. Dejó su botella de agua a un lado y corrió hacia el hombre. «Déjame ayudarte», dijo, con una sonrisa amable, mientras tomaba una de las cajas que él intentaba cargar. El hombre miró sorprendido, sin entender muy bien qué estaba pasando. Estaba acostumbrado a ser invisible, a trabajar en silencio, sin recibir ayuda o reconocimiento. Pero allí, en medio de ese calor, en ese momento simple, sintió algo raro, alguien importándose. «No es necesario», dijo el hombre, intentando mantener su dignidad. Pero Rafinha insistió, con una mirada serena y enfocada. «Sé lo que es no recibir ayuda cuando más la necesitamos», respondió él, demostrando una empatía que tocó profundamente al hombre. Mientras Rafinha ayudaba al hombre a cargar las cajas, la conversación comenzó a fluir. Hablaban sobre fútbol, sobre la vida, sobre las dificultades y victorias. Era una conversación simple, pero que sacaba a relucir algo mucho más profundo. Rafinha hablaba con sinceridad, como si el hombre fuera alguien de su propia familia. Por un momento, el empleado del Barcelona sintió que su trabajo duro tenía algún valor. No era solo otro rostro en el estadio, era alguien que importaba. A partir de allí, Rafinha prometió a sí mismo que nunca más dejaría pasar a alguien que necesitara ayuda. Sabía que, en un mundo tan competitivo e individualista, gestos como ese podían cambiarlo todo. La primera parte de este encuentro era simple, pero comenzaba a abrir una puerta hacia algo mucho mayor. Algo que involucraba más que solo un jugador y un empleado. Algo que hablaba de humanidad, empatía y, sobre todo, respeto. Esa noche, Rafinha no podía dejar de pensar en lo que había sucedido durante el día. Era algo simple, pero para él parecía tener un significado mucho mayor. La idea de ayudar al otro, de hacer algo fuera de las cámaras y los focos, le daba una sensación de satisfacción que el fútbol nunca podría ofrecer. Sabía que esa pequeña acción había sido un reflejo de lo que realmente quería ser. Al día siguiente, al llegar al centro de entrenamiento, la atmósfera era la misma. Pero algo estaba diferente. Las personas parecían más animadas, más comprometidas, como si hubiera una energía positiva circulando por el ambiente. En el comedor, Rafinha notó que algunos de sus compañeros de equipo estaban hablando sobre el buen gesto que tuvo el día anterior. Las noticias se difundieron rápidamente como fuego y el simple acto de ayudar a alguien que trabajaba en las sombras fue visto como algo grandioso. Pero mientras el reconocimiento dentro del club crecía, el impacto real estaba ocurriendo en otro lugar.
El empleado que Rafinha había ayudado, un hombre simple llamado Miguel, estaba en su siguiente turno, organizando los equipos para los próximos entrenamientos. Pero a diferencia de otras veces, no estaba solo en sus pensamientos. Miguel sentía que algo había cambiado. El gesto de Rafinha, el que él consideró pequeño, lo conmovió profundamente. Nunca, en todos los años de servicio, había sentido un reconocimiento genuino de alguien que estuviera por encima de él. No era solo una ayuda física, sino también emocional. Era la sensación de que, finalmente, alguien veía su lucha diaria. Rafinha, al darse cuenta del impacto, sintió que tal vez no era solo un gesto de buena voluntad. Estaba enseñando algo a todos a su alrededor. Algo que iba más allá del fútbol. Estaba mostrando que, al final, lo que realmente importa son las conexiones humanas, no las victorias en el campo, no los trofeos. Esos momentos simples de empatía eran los verdaderos campeones. En ese momento, Rafinha supo que la forma en que trataba a las personas no debía definirse por su posición social o por lo que lograba en el juego. Quería ser recordado por lo que hacía en el día a día, por las pequeñas acciones que tocaban el corazón de las personas. Mientras Miguel reflexionaba sobre el gesto, no podía evitar sonreír. Sus compañeros de trabajo comenzaron a mirarlo de forma diferente. El respeto que había ganado con la ayuda de Rafinha no solo estaba en el gesto, sino en la forma en que el jugador había tratado a un hombre como él sin distinción. Y entonces, al final del entrenamiento, algo increíble sucedió. Rafinha, aún con la camiseta sudada, se acercó a Miguel, que estaba terminando de organizar los equipos. Se detuvo, miró al hombre con una sonrisa verdadera y dijo: «Hoy vamos a almorzar juntos. Quiero saber más sobre tu historia». Miguel, sorprendido, dudó por un momento. No estaba acostumbrado a ser invitado a esas cosas. Pero Rafinha, sin prisa, lo animó a aceptar. Era más que un simple almuerzo. Era el reconocimiento de que los gestos más humildes a menudo son los que más tocan los corazones. Se sentaron juntos y la conversación comenzó de forma simple. Miguel habló sobre su vida, sobre las dificultades que enfrentó a lo largo de los años y cómo siempre fue invisible para los demás. Pero ahora sentía que su vida tenía más valor. Estaba siendo escuchado. Rafinha, por su parte, compartió su propio viaje, desde sus humildes comienzos en Brasil hasta llegar a la cima del fútbol europeo. La conversación entre ellos ya no trataba sobre fútbol ni sobre fama. Era sobre dos personas con realidades diferentes, pero con un lazo de comprensión y respeto. Y en ese momento, el reconocimiento de Rafinha no era solo público, sino profundo. La emoción estaba en el aire. Para Miguel, ese simple gesto de ayuda, un acto aparentemente trivial, transformó su día, su semana y hasta su visión sobre la vida. Para Rafinha, la experiencia significaba algo más. Ahora comprendía que la verdadera grandeza no estaba en ser un héroe en el campo, sino en ser un héroe en la vida real, en las pequeñas cosas. Lo que parecía ser un momento de conexión genuina entre Rafinha y Miguel pronto tomaría un rumbo que nadie podría prever. Lo que ambos no sabían era que ese simple gesto de bondad estaba a punto de generar una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre, de una manera que ninguno de ellos podría imaginar. El almuerzo fue tranquilo, con risas y conversaciones, pero el futuro de Miguel estaba a punto de cambiar. Algunos días después, mientras Miguel trabajaba en la parte externa del estadio, algo salió mal. No sabía la razón exacta, pero ocurrió un accidente. Una caja pesada cayó desde una altura significativa y golpeó su pierna. El impacto fue brutal, y Miguel cayó inmediatamente al suelo, gritando de dolor. El silencio del campo de entrenamiento se hizo presente mientras sus compañeros corrían hacia él. Rafinha, que estaba cerca, vio todo lo que sucedía.
Lo que comenzó como una rutina de trabajo para Miguel, ese hombre simple, ahora se transformaba en algo trágico. Corrió hacia el lugar del accidente, sintiendo su corazón acelerarse. Lo que más temía ahora se convertía en realidad. Miguel estaba en el suelo, con dolor y pánico en los ojos. Rafiña hizo lo que cualquiera haría. Ayudó a levantar a Miguel, intentó calmarlo y pidió que llegara rápidamente el equipo médico. Pero incluso mientras llegaba el socorro, no podía dejar de pensar: pude haber hecho más. Las semanas siguientes, la situación de Miguel empeoró. La lesión no fue solo física, sino también emocional. El dolor no venía solo de la pierna rota, sino de la sensación de que su vida había tomado un rumbo irreversible. Sabía que el tiempo perdido, las oportunidades que nunca llegarían, estaban ahora fuera de su alcance. Lo más triste, sin embargo, era ver la distancia que se creaba entre él y Rafiña. Lo que comenzó como un simple gesto de empatía se transformaba en una situación difícil de manejar. Rafiña, con sus viajes, compromisos y vida en el centro de atención, comenzó a alejarse, y Miguel quedó nuevamente solo, en la sombra. El dolor físico se mezclaba con la sensación de abandono. El jugador, que parecía tan cercano, ahora estaba distante, quizás por la presión, quizás por el peso de su propia vida. O tal vez porque los mundos de ambos nunca realmente se encontraron y la realidad de la vida los alejaba. Lo que Rafiña no se dio cuenta fue que su gesto, que inicialmente parecía tan simple y puro, había generado en Miguel una expectativa que nadie podría cumplir. La ayuda ofrecida en un momento de humanidad parecía haber creado un lazo más fuerte de lo que el destino estaba preparado para sostener. En el fondo, Miguel sabía que, al final, sería solo otra historia olvidada en las sombras del Barcelona. La presión sobre Rafiña aumentaba. Los días en el campo eran intensos, y por más que él se esforzaba por mantener su moral y sus gestos de bondad, ya no podía lidiar con el peso de lo que estaba sucediendo. Su distanciamiento se profundizaba, y lo que comenzó como una amistad inusual se transformaba en una sombra que no sabía cómo alejar. En el fondo, Miguel sabía la verdad. Un simple gesto de bondad, en un mundo tan frío, tan competitivo, era un lujo raro y efímero. Entendió que, a menudo, las buenas intenciones de personas como Rafiña, que brillan en el centro de atención, son dejadas atrás, incluso sin querer. Las circunstancias de la vida no siempre permiten que las promesas de amistad y apoyo se concreten. Miguel, ahora con la recuperación aún incierta, comenzó a reflexionar más sobre lo que realmente significa ser reconocido. El gesto de Rafiña lo tocó profundamente, pero también trajo consigo una tristeza silenciosa. La ayuda que tanto apreciaba se deshizo con la misma rapidez con la que la vida de Rafiña seguía adelante. A medida que pasaba el tiempo, Rafiña continuaba brillando en el campo, pero la soledad que dejaba atrás se extendía a personas como Miguel. La reflexión era clara. No se puede salvar a todos, ni se debe esperar que todos los gestos de bondad creen lazos eternos. Las decisiones que tomamos, por más sinceras que sean, tienen consecuencias que no podemos controlar. Al final, lo que quedó para Miguel no fue el reconocimiento que tanto buscaba, sino la dura realidad de que, a menudo, los gestos más humanos se pierden en el ritmo frenético de la vida cotidiana. Y Rafiña, por más que quisiera, no podía salvar a alguien de un destino inevitable. La historia de Rafiña y Miguel nos muestra que incluso las mejores intenciones pueden ser atropelladas por las complejidades de la vida. Lo que comienza como una simple ayuda puede convertirse en algo más pesado, y muchas veces lo que esperamos de la vida no siempre se concreta.
En un mundo donde todos estamos persiguiendo nuestros propios objetivos, a veces olvidamos que nuestros gestos, por más sinceros que sean, pueden no ser suficientes para cambiar el curso de las cosas. Si te gustó esta historia y quieres más momentos de reflexión y emoción, no olvides suscribirte a Historias Inolvidables. La vida está llena de momentos inesperados y nosotros estamos aquí para compartirlos contigo.